empiezo a pensar qué pasa con las autoras que dibujan y escriben, porque hasta ese momento yo venía pensando en producciones que hacían autores, dibujantes, guionistas, y que publicaban editores y que prácticamente se dirigían a un público de lectores varones. Y en España yo empecé a ver que había una movida de autoras, y entonces cuando volví, que fueron 6 meses nada más, me abrí un blog y empecé como, era la época de los blogs, y empecé a seguir como autoras que tenían sus blogs. Después me abrí el Facebook y empecé a seguir a autoras que publicaban en la web. Era la época 2008-2009 de historietas reales, que había también autoras ahí publicando, y empecé como, bueno, como desde el blog a seguir todos los blogs y todas las autoras que estaban publicando en la web. La idea había comenzado porque yo formo parte de un núcleo de investigación sobre editoras, ediciones y feminismo, edición de mujeres, también de la UNSAM. Y la idea era armar un dossier sobre edición femenina y edición feminista al respecto de nuestro trabajo. Yo trabajaba con historietas. Entonces, cuando me invitan a formar parte de ese espacio, donde ellas, todas mis compañeras, trabajaban con editoras, yo, o sea, que trabajaba con historietas, me encontré como el brete de decir, uy, no sé si hay mucha labor de mujeres encima en el periodo que ellas estaban trabajando, porque ellas estaban trabajando en el siglo XX, que es verdaderamente muy acotada la presencia femenina de mujeres. Así que empezó, como realmente me interesaba el tema, yo así empecé a formar parte de este espacio bastante transversal de estudio. Empecé a investigar, empecé a hacer un rastreo primero una revisión de la literatura, de ver los artículos que estaban, que es un tema que si bien no está muy trabajado, la verdad que está muy bien trabajado, muy documentado, es nuevo, pero las personas que lo trabajan, lo trabajan de manera muy concienzuda, muy prolija también. Así que empecé a leer eso, empecé a buscar, primero buscando editoras. Y lo que encontré es que no hay, durante gran parte del siglo XX, mujeres que estén en un espacio de edición. Es decir, bueno, también, por mi artículo y otros que también habrás leído, es muy fácil observar que no hay muchas autoras, no hay muchas guionistas, no hay muchas dibujantes. La mujer en Argentina se inserta muy lentamente y muy de a poco en los espacios de producción de la historieta. Y en esos espacios de producción, el lugar de editora o de editor es todavía mucho más lento. Es decir, el lugar de decisión, ¿no?, sobre qué publicar, en dónde publicarlo, más como una suerte de artífice de todo el proceso, de cómo va a circular, cómo lo vamos a producir. Eso fue siempre tradicionalmente de hombres hasta hoy. Yo soy Agustina Casot, soy historietista e ilustradora y bueno, me dedico a ser autora integral de historietas. Mi nombre es Jules, soy dibujante y me dedico más que nada a hacer historietas. Mi nombre es Lucía, soy dibujante de historietas. Además hago serigrafía, ilustración y arreglo celulares, lo que para sobrevivir, digamos, freelance. Hola, soy Alejandra Lunick, soy ilustradora y trabajo como humorista gráfica. Mi nombre es Lauri Fernández, soy dibujante y soy investigadora sobre historietas. Paula Ozuki. Me dedico a la realización de animación y a la historieta e ilustración. Me identifico como género fluido y uso pronombres femeninos y masculinos. Mi nombre es Mara Burkhardt, soy socióloga, investigadora del CONICET y docente universitaria. Bueno, yo soy Daniela Páez, soy becaria doctoral de CONICET, estoy terminando mi tesis sobre la conformación y el funcionamiento del espacio independiente de la historieta argentina. Tengo mi lugar de trabajo en la escuela IDAES y bueno, estoy haciendo el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes, de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Quilmes. Bueno, mi nombre es Mariela Acevedo, soy docente, soy feminista, soy editora de una revista que se llama Clítoris, gestora cultural
en el espacio de la historieta nacional. Y trato de impulsar proyectos que tienen que ver con la producción de autoras de historieta en Argentina. También soy investigadora, tengo actualmente una beca postdoctoral del CONICET en la que trabajo sobre autoras de historieta de Argentina y Chile. Algo que una colega de Chile, Montserrat Mella, llama la escena comiquera feminista, y que estamos tratando como de pensar en términos genealógicos en la región sobre las escenas que están emergiendo en Argentina, en Chile, en Colombia, en Brasil, un poco también en diálogo con Iberoamérica, que es un poco el trabajo que ha hecho Elisa Macausland con autoras de TVO allá, y que está en diálogo con lo que venimos haciendo investigadoras, autoras y editoras de historieta en la región. Creo que la primera historieta que leí me la dio mi abuelo. Antes había unas revistas de una editorial que era muy popular, que era Columba, y mi abuelo tenía pilas y pilas de esas revistas. Eran como muy sencillas, digamos, historias muy de entretenimiento, no tenían como ninguna pretensión artística en ese momento. Si bien había autores que después, bueno, fueron súper importantes, pero bueno, en ese momento era como nada, recontra simple y popular, y era para grandes, digamos, para adolescentes y adultos, no era historieta para chicos. La verdad que historieta para chicos, no sé, creo que lo primero que fue Asterix, pero tampoco podemos decir que es para chicos realmente, pero ponele que sí. Y Lucky Luke, que también venían en libros álbum y se podían conseguir en librerías. Estamos hablando fines de los 80, en un pueblo como era San Rafael, en Mendoza, en donde no había acceso a las revistas Fierro, ponele, eso no llegaba. Como mucho veías alguna humor o alguna superhumor o alguna sex humor en los diarios, digamos, los puestos de diarios, pero no era algo que obviamente vos pudieras acceder, lo tenías que pedir. Soy medio rara con la historieta. En realidad, yo siempre viví en zonas más alejadas. Viví en un lugar que se llama Escobar, y después en otro lugar que se llama Lima, en Zárate, y después en Río Gallegos. Y recién en los 18 me mudé a Buenos Aires, capital. Entonces el acceso a las historietas fue bastante random, o sea, casi no había. Las primeras historietas que empecé a leer fue por medio de uno de mis primos, que estaba leyendo El Cazador y Spawn, y tenía unos vecinos que le compraban Genios, y ahí empecé a leer Luna Roja, de Riz Full Zona Rural. O sea, yo vivía como a 8 kilómetros del pueblo. Entonces, cuando me mudé a Río Gallegos, ahí capaz podía acceder a algunas, pero en general eran, no sé, Witchblade o cosas que no me llamaban tanto para leer historieta. Entonces, como que lo tuve vedado durante mucho tiempo. Y recién cuando empecé a hacer historieta, empecé a leer historieta. Bueno, empecé a leer humor gráfico, supongo que con Mafalda. Sí, empecé a leer, en mi casa me empezaron a comprar la revista Umi, que era la revista de humor que Humor hacía para chicos. Y eran graciosas, porque siempre el género infantil tiende a ser gracioso, pero eran más historietas largas, de una página y media, de Tabaré. Me acuerdo muchísimo de las páginas de Tabaré, y de Carlos Nine, que, digamos, después durante años fueron como mis dibujantes de cabecera, los más admirados, porque Quino para mí era como algo más, si se quiere, más finoli para una nena. En cambio, estos eran como más accesibles y muy divertidos. Bueno, y después más grande, ya en los 90, sí pude acceder a lo que eran historietas europeas, norteamericanas, ponele, qué sé yo, Miñola, o por ejemplo lo que hacía Carlos Nine para afuera, Fantagás, que se empezó a traer a Argentina a partir de publicaciones o revistas españolas. ¿Por qué? Porque fines de los 80, principios de los 90, con la hiperinflación, pero también el 1 a 1, hubo todo un cambio en el mercado de la historieta.
Entonces todo lo que se producía acá resultaba caro y no podía competir con lo que se importaba. Entonces lo que empezó a pasar es que se importaban libros álbum, se importaban revistas de afuera, pero acá las revistas de historieta, poner lo que era Editorial La Urraca, o bueno, la misma Columba entra en crisis en los 90 y cierra en el 2001, que eso fue como muy simbólico porque era la más fuerte de las editoriales del momento. Entonces, bueno, claro, lo que vos conseguías era muy poco, y en general, y de lo nacional, más en un pueblo como el que yo vivía, no había como acceso a, por ejemplo, a los fanzines, que por ahí en Buenos Aires ya empezaban a haber circuitos de fanzineros y demás. En Mendoza no. Entonces sí, era como muy fragmentario, era casi todo una educación de lectura de historieta europea, norteamericana y manga. Ahí empezó el manga también en los 90. La lectura de mangas de Clamp, Colectivo de Mujeres y Maitena construyó inconscientemente en mí la imagen de referentes a las que aspiraba. A los 9 años hice mi primera historieta en un blog chiquito mientras esperaba que me hicieran el DNI. La primera vez fue con un grupo de pintores acá en Buenos Aires, cuando me mudé. Y empezamos con un fanzine que se llamaba Ameba. Como que siempre hice lo de publicar fanzines desde los 15, y cuando vine acá estábamos con este grupo de pintores con los que salíamos a pintar en la calle y se nos ocurrió hacer eso. Siempre hacíamos exposiciones o jodas y bueno, empecé ahí, habrá sido 2008, por ahí. Sí, yo trabajaba en una escuela de dibujo y aprovechaba e iba haciendo diferentes cursos. Hice un taller de historieta, el primero con un historietista que se llama David Veloso. Después me pasé a otro curso con Salvador Sanz y después conocí a Quique Alcatena. Y Quique me transmitió así como el amor por la historieta y a partir de ahí empecé a darme cuenta que era un lenguaje. Yo quería ser escritora en realidad, como del tipo de literatura, ponele. Y nada, como que encontré la historieta que era como un medio más fácil para expresarme. Yo lo hacía de hobby, empecé a hacerlo porque, bueno, no encontraba las historietas que yo quería leer, que por ahí quizás eran historietas LGBT. En un momento donde no todo el mundo estaba en internet y hacía de todo en internet y publicaba sus cosas. Por ahí lo primero que vi en blogs fueron las Chicon Comics, que dije, mirá, esto se puede compartir y se puede hacer y eso. Entonces empecé a hacer mis historietas, pero esto como los blogs todavía ni siquiera estaba en Facebook ni nada. Entonces empecé a hacer más seguido mis historietas por eso, porque no encontraba el contenido que por ahí yo quería leer. Después, con el paso del tiempo, sí, se dar cuenta que más allá de un hobby era un medio interesante para contar, para hacer las cosas, porque aparte eso no hacía falta mucho, o sea, solo dibujar y tener una fotocopiadora. Entonces ahí ya podías hacer y compartir lo que vos quisieras. Mira, yo venía trabajando como ilustradora durante mucho tiempo. Y tenía como una necesidad de empezar a expresar una voz más allá de la interpretación de los textos que me daban. Conociendo como conocía más o menos cómo funcionaban las redacciones donde trabajaba, me resultó fácil ir por el lado del humor gráfico, pero tranquilamente podría haberme dedicado por ahí a la historieta. Lo que pasa es que el humor gráfico lo que estaba disponible en estos medios en los que yo trabajaba. Entonces empecé a publicar una página mensual en una revista que se llama Olala, que se llamó Lola, y ese fue como mi ingreso en el humor gráfico. Antes había hecho algunas historietas, pero no exclusivamente humor gráfico. Y Lola empezó como un planteo mucho más historietístico y fue deviniendo en un solo panel de humor. Pero fue un proceso, no es que ocurrió que me dijeron vení a hacer un chiste de una página.
a, a Olala, o por lo menos yo nunca lo entendí así. Entonces eso me parece que dio como un espacio por ahí para poder experimentar, eh, que no fue tan así cuando entré en el diario La Nación, que ya es una viñeta diaria, en un espacio mucho más chico, donde el gag necesita como de ser resuelto rápido. A ver, para mí la historieta no es solamente un formato o un lenguaje, sino también es un medio, digamos. Y tiene ciertas características. El tema de la reproductibilidad, el tema de la circulación, son elementos que hacen historieta. Siempre te preguntás si hacer historieta, si vos haces una historieta y la guardás en tu casa, si es una historieta. Lo mismo que con el arte, ¿viste? Si nadie lo ve, es arte, no sé. Con la historieta es peor, porque en realidad la historieta nace como un producto de los medios de comunicación, entonces es un mensaje, es algo que está destinado a que alguien lo lea. Pero que empecé a hacer historietas de chica, obviamente, como a familiarizarme con el lenguaje. Siempre dibujé historietas. Hace poco mi vieja, bueno, por unas cuestiones de mudanzas y demás, yo creí que había destruido todo lo que hice en la infancia y la adolescencia, pero no, aparecieron unas páginas de una historieta que yo hacía cuando tenía 17 años, una vergüenza total. Y me dio mucha risa, porque yo me había olvidado que hacía esas cosas. Y después en la facu, claro, yo en Mendoza no tenía, en ese momento me quería venir a Buenos Aires a estudiar, pero bueno, no había recursos y nada, un montón de imposibilidades familiares. Entonces estudié en la Facultad de Artes Visuales y era como una escuela de bellas artes, era como muy convencional, no tenían una mirada, digamos, más amplia que vos podés decir, bueno, podías pensar la animación o podías pensar la historieta, todos pensaban que todo eso era, todo lo comercial estaba mal, como que no podías hacer nada comercial. Entonces, ni siquiera, no solamente comercial, o sea, el lenguaje de la historieta les era ajeno, la ilustración les era ajena, pensaban que era una pérdida de talento hacer esas cosas. Entonces, bueno, yo hacía historietas, teníamos un grupo de historietistas, que eran gente que venía del diseño, un poco de la publicidad, era una mezcla de gente. Y bueno, y ahí empezamos como a hacer algunos intentos de empezar a hacer historietas con ese grupo en paralelo a la universidad. ¿Vos venís de familia de historietistas, tenés familia de artistas o cómo llegaste a la historieta? Mira, mi familia en realidad era, bueno, tengo una familia, mi abuelo era joyero, o sea, se dedicaba hacía joyas. Y los hijos de mi abuelo, o sea, todos tocaron instrumentos, pero como hacían las familias grandes, estaba haciendo de orquestita de nene, bueno, no, mi mamá también pintó, pero porque le gustaba, pero no pasó nada. En la única chiflada que se le dio por hacerse profesional fue eso. Yo ya estaba terminando la carrera y en 2010 se abre un concurso de nuevas revistas culturales, Abelardo Castillo, que lo abre Presidencia de la Nación, que era para presentar un número 0 de una revista cultural. Yo ya estaba terminando la carrera y ahí estaba pensando en mi tesina de grado, que iba a ser sobre historietas, sobre la representación de lo femenino y las autoras de historieta. Y entonces ahí se me ocurrió presentar una revista de historietas porque en ese momento estaba saliendo Fierro y cuando vos comprabas la Fierro veías que no había autoras, pero después vos ibas a la web, al blog, a las redes sociales y había autoras que estaban publicando pero que no llegaban al papel o que llegaban muy esporádicamente al papel, a veces publicaban incluso afuera en revistas como Larva o Carboncito, eso igual en 2012, pero se veía que había un potencial para publicar autoras. Y entonces, bueno, armé una revista que se llamó Clítoris y un proyecto de revista en realidad, un número 0. Y se me ocurrió, bueno, que la primera entrevista tenía que ser a Patricia Breccia, que era como yo era como fan de Patricia Breccia y de su trabajo. Entonces, nada, la busqué, le pregunté si la podíamos entrevistar y le dije que estaba armando esta revista y que quería que fuera la madrina de la revista, que eran, digamos, si salía teníamos financiamiento para 4 números y bueno, la entrevistamos. Pensamos en algunos contenidos más, pedimos historietas
No, lo que advertía en ese artículo era que habían sido trayectorias muy breves en algunas que habían dejado y que, bueno, esto no tenían visibilidad y también, sobre todo, que habían sido como borradas de la historia del humor gráfico, ¿no? Es como que las historias del humor gráfico que mayormente circulan o las que mismo hacen la prensa cuando hace un raconto del humor gráfico, deja fuera a las mujeres. Entonces, bueno, investigarla fue una forma también de reponer, ¿no? Esas trayectorias y advertir qué aparecía. ¿Cuál era es decir, hay una pregunta que es también cuál es su producción, ¿no? ¿Qué caracteriza o qué singularidad tiene con respecto a la de los hombres? Bueno, y ahí de a poco voy como advirtiendo que van apareciendo algunas representaciones visuales diferentes, representaciones gráficas diferentes, pero también sobre los temas, bueno, distintos puntos de vista, ¿no? Que en algunos casos, no sé si choca, pero es distinto a lo que los hombres proponían. Bueno, uno de los primeros casos de edición que yo encontré fue el de Laura Linares, que le propone en su momento a Cassioli armar una revista para chicos, una revista hermosa, si tenés oportunidad de buscarla, es una revista realmente de avanzada, de educación para niños, bellísima en términos estéticos, pero aparte en términos de contenido, de didáctica, de los debates que mete para educar a los niños. Es verdaderamente bellísima. Y le propone a Cassioli hacer una revista para competir en ese momento con Villiquen. Y ahí aparecen las primeras figuras femeninas en un espacio de edición. De ese grupo también formó parte Emma Wolf, Che Khalifa, hay otros nombres. Esto también lo trabajó Mara Burjar, hay documentación al respecto, pero bueno, acá encontramos un primer caso tímido de mujeres que empiezan a tener un espacio en la edición de historietas en un lugar que era Ediciones de la Urraca, ¿no? Que fue uno de los primeros espacios que le dio verdaderamente un lugar a las mujeres para poder producir, para poder desarrollarse de manera artística, con las limitaciones que tuvo, por supuesto, porque no es que fue todo tan sencillo y que todo fue sobre ruedas. Pero bueno, estamos hablando de los primeros casos a finales de los 70, y después también, cuando sigo buscando los casos, me encuentro que en general también están asociados a géneros que son, por así decirlo, de la órbita de injerencia de las mujeres, ¿no? El género de las publicaciones infantiles y juveniles. Es algo general los problemas de archivo, porque, bueno, por muchos años no se consideró que importante para el patrimonio nacional conservar las revistas de humor y de historietas, porque se consideraba algo de poco valor, ¿no? O algo así muy de consumo inmediato y que sea desechado, ¿no? Sobre todo las revistas viejas son de un papel muy barato, ¿no? Entonces es difícil encontrarlas, pero en los últimos años eso se fue revirtiendo. Lo que sí, hay baches todavía, hay cosas que no están en los archivos, que dependés de personas, de gente privada que lo haya guardado y que, no sé, lo disponibilice de algún modo o lo venda. Pero si no, sí, es difícil. Después también como generalmente no... Lo que observo es esto, que les cuesta llegar a las revistas más consagradas. Bueno, hay que hacer un trabajo de buscar en otras publicaciones que no son las principales del humor o de la historieta. Anneli Oeckman, por ejemplo, yo llegué a ella porque encontré unas tiras de ella publicadas en la revista Mengano. Que también, como Cecilia Palacio se la anunciaba así de forma, ahora presentamos a una colaboradora, a una mujer, que toda la novedad y todo eso, y publican 1 o 2 tiras más y no aparece más. Ahora, después buscando en otros lugares me encuentro que ella publicaba en 7 días, y 7 días no era una revista menor para el momento. La cosa no era del circuito del humor y de la historieta, es una revista de interés general que sí incluye, ¿no? Viñetas y tiras. Entonces, bueno, como que ahí me di cuenta que era eso, buscar por fuera del circuito más mainstream. Por ejemplo, en la revista Humor
Y hay varias que no colaboran ahí. La revista era más política, ¿no? Entonces uno tiene a Maitena, a María Alcobre, a Petici, que comienzan a publicar más bien en Sexhumor, en Fierro, ¿no? Que son revistas, bueno, para la urraca más secundarias o no tan no politizadas en el sentido que lo estaba Humor. Porque Fierro sí estaba politizada, podemos decir, pero no en los mismos términos, ¿no? No, bueno, sí, ediciones de La Urraca, sin duda, porque fue una de las pioneras en incorporar a las autoras, pero también en incorporar, por ejemplo, la historieta feminista. Ediciones de La Urraca es verdaderamente una de las pioneras. Bueno, Columba también, pero porque fue uno de los primeros espacios que abrió la cancha a las historietistas en el público masivo y en el género de aventuras. No obstante, que esto es una entrevista que publicaron, que realizó Feminismo Gráfico, Marta Barnes dice que a ella, por ejemplo, le pagaban menos por hacer el mismo trabajo que realizaban los dibujantes hombres. O sea, está bien, abrió la cancha, abrió el lugar, pero con sus restricciones. Después, Tía Vicenta también incorporó historietistas, aunque en general, porque en general está citado en Tía Vicenta una cantidad de colaboraciones femeninas, pero muchas de ellas no en el terreno de la historieta, sino que o publicaban poemas o algo por el estilo, eso hay que matizarlo un poquito. Yo no lo trabajé de manera muy pormenorizada, pero sí es necesario mencionar que muchas de las mujeres que trabajaban en Tía Vicenta también tenían la puerta un poquito abierta porque eran familiares o amigas de otros historietistas que ya estaban en el medio. Bueno, la pregunta es si por el hecho de ser mujer sentiste que tuviste alguna traba a la hora de trabajar haciendo historieta. Bueno, a mí no me hicieron sentir eso, pero sí cuando tenían que cobrar. Porque todos los varones cobraban más que yo. Eso fue siempre, en todos lados, todos lados. Yo trabajaba a la par, entregaba a la par, eso me pasó en Columba, en muchos lugares, a la par de los varones. Siempre le pagaban menos. Bueno, es ahora que estamos escalando un nivel para todos, un nivel para todos. El que vale, vale. El que es hombre es hombre, la mujer es mujer. El que vale, ¿no? Por lo que vale, no por el sexo. ¿Entendés? Sí. Pero antes no. A ver, ¿qué sucede? Y yo creo que los primeros años de la dictadura, entre el 76 y el 78, se va a ir de a poco, muy gradualmente, permitiendo un humor que no sea muy audaz en términos costumbristas, como lo era Satiricón. No se va a permitir la sátira política, pero sí el que tiene autorización para hacer humor es Landru, por ejemplo, que saca su revista, ¿no? Igualmente, inicialmente habla en términos más generales de la situación, se ríe bueno, el humor acompaña o se suma a lo que sí se podía hablar. Por ejemplo, criticar al modelo económico sí se podía hacer porque era una discusión abierta dentro de la dictadura y con los medios, todos opinaban sobre el modelo económico de Martínez Dios. Entonces eso sí estaba permitido. Ahora, después es decir, en el 76 se prohibió Satiricón, otras revistas fueron cerrando, Mengano, y todos esos humoristas fueron desperdigándose, ya sea que estaban en Tía Vicenta o buscando otros trabajos de ilustradores o dibujantes en otros ámbitos. Y en el 78 aparece la revista Humor con otro tipo de perfil. También estuvo circulando una continuación de Ricotipo, pero ya casi, bueno, cerró porque no le iba bien, ¿no? Pues ya era como una continuidad de un modelo muy viejo de publicación.
Y apareció la revista Humor con una propuesta, me parece, diferente y que de a poco fue politizando todo el campo y al mismo tiempo me parece se volvió una gran receptora, un gran espacio para los humoristas. La revista le da la bienvenida a muchos humoristas. Es muy difícil hacer una lista de todos los que colaboraron ahí. Uno se recuerda los nombres que después que lo hacían de forma más asidua, de forma continua, y los que sobresalieron, porque, bueno, publicaban en otros lados, ya tenían un nombre, ¿no? No sé, Fontana Rosa, Cris, Tabaré. Sin embargo, hay un montón de otros nombres que capaz quedaron olvidados, pero bueno, uno puede hacer una lista casi infinita de personas que pasaron a colaborar con la revista. Y ahí se fue creando como un nuevo polo de atracción, ¿no? para el humor. La historieta me parece que tiene otro camino. Que a veces con el humor gráfico a veces se cruzan y a veces no. Por ejemplo, las bienales de humor y historieta que se hicieron también durante la dictadura, bueno, convergían en esas exposiciones humoristas e historietistas indistintamente y compartían los espacios. Ahora, la historieta tuvo su propio camino también, no sé, la editorial Columba, ¿no? Todos esos siguieron editándose hasta que aparece, bueno, por el éxito de Humor, Cassioli se anima o se arriesga a sacar otras revistas. Así sale primero El Péndulo, que tiene algunas historietas, después Superhumor, que empieza a ser dedicada a la historieta, los primeros números, donde está Sasturain, que es como una especie de pre-Fierro, hasta que en el 84 sale Fierro, que es la que, bueno, renueva la historieta, ¿no? Con una propuesta, bueno, esto de la historieta nacional, ¿no? Bueno, todo una identidad muy singular, ¿no? Que busca disputar el espacio a los Columba, a Scorpio, ¿no? Entonces ese otro universo. Pero bueno, como te decía, yo creo que fueron años de reacomodamiento, pero no empiezan con la dictadura, entonces, en todo caso empiezan también antes, durante el tercer gobierno de Perón, ya el humor gráfico estaba como bastante complicado, venían de clausurarles revistas, ¿no? El gobierno peronista. Y eso, bueno, recién a fines de los 70 empieza como a reacomodarse lentamente en torno a la revista Humor. Cuando vos elegís Fierro, podés caer en el problema de ir a denunciar Fierro y entonces ir a leer Fierro con la idea de denunciar el sexismo y el machismo, que probablemente lo encuentres porque estás hablando de una revista de historieta de los años 80, pero no era eso lo que yo quería. Lo que a mí me interesaba era justamente pensar cómo se construye esa relación, esos vínculos. Entonces, lo femenino, lo masculino no es algo que está ya hecho, que vas a buscarlo y lo vas a encontrar, sino que es una relación tensa, ¿no? Donde hay ahí una discusión, y esa es la transformación que a mí me interesaba ver, cómo se insertaban las mujeres, cuáles eran las estrategias que las autoras tenían para producir o para entrar en una revista masculinizada, qué cosas hacía la revista para incorporar o no incorporar autoras, cómo estas cuestiones de época, de la democratización, de la política en términos de vida cotidiana, implicaba una apertura y una idea de otras formas de entender la sexualidad y las relaciones entre los géneros. Entonces no es ir a buscar lo femenino como algo ya hecho en algún lado y que lo vas a encontrar en la revista. Son más como cosas más sutiles, hay que ir a buscar como, bueno, yo leía, por ejemplo, también el correo de lectores, ¿no? La producción, ir a buscar en entrevistas, no para que me digan lo que ellos pensaban cuando hacían la revista, sino para tener como una voz más, una fuente más, de quiénes eran estas personas que hacían eso y cómo se transformó eso en 30 años, si se transformó, qué pasó con la Fierro cuando volvió, cómo es que había tantas autoras produciendo en el campo de la historieta y no entraban en la revista, ¿no? o entraban muy marginalmente, invitadas a veces en algún suplemento, ¿no? Un poco eso, ver como más las tensiones y las formas en las que
como el conflicto de los géneros aparece tanto en lo discursivo como en la producción del texto, del producto, de la revista, ¿no? Yo empiezo a publicar las historietas en un blog y en un foro que había en esa época que se llamaba Trilloli, que era un foro que en su momento se hacía de chicas que gustan de chicas. Entonces solamente hacía contenido lésbico y lo publicaba ahí y la gente comentaba. Bueno, eran otros tiempos los blogs y los foros eran completamente diferentes para ahí de lo que usamos hoy de internet. Eran más anónimos, entonces comentaba mucha más gente, no sé, había otra cosa. Por ahí ahora con las redes es como más el me gusta y ya era como otro feedback que la verdad que para empezar incentivaba un montón, porque había una charla constante. Y bueno, empecé así y después las publicaciones en papel porque me empezaron a hinchar amigues y empecé a hacer, simplemente por eso me arrastraban a los eventos de fanzines, básicamente, un poquito. Y ahí empecé a tomar algo más serio, pero también, bueno, creo que uno va empezando a pensar qué es lo que está produciendo y eso, como decían antes, a darse cuenta realmente lo que puede hacer con la historieta, que a veces está muy bastardeado y queramos o no, lo tenemos un poco en el chip en la cabeza de lo que como que no es un arte menor o algo por el estilo, y que en realidad se pueden hacer un montón de cosas. Bueno, teníamos el financiamiento para hacer 4 revistas, esto fue por 2010, y bueno, esta fue la número 1, que es con tapa de Cintia Bole, una mexicana que en ese momento estaba haciendo puras sebas en su blog, que le escribimos y se dio la tapa y unas historietas. Esta es de Mari Salina, una cordobesa, que hizo, esta es Angela Davis, que es un homenaje a Angela Davis. La tapa de Ignacio Minaberri, que además le hicimos una entrevista, porque la idea no era que fuera una revista de chicas para chicas, sino que Clítoris se pensaba desde coordenadas feministas. Entonces había participación de autores con cupo, digo yo. Le poníamos cupo como nos ponen a nosotros cupo. Y la 4 era Clítoris 4, que la hizo Gato Fernández, y en la que entrevistamos a Laerte Coutinho, que es una autora trans brasilera. La entrevista la hizo Gabriela Borges, que para ese momento estaba participando de la revista y después estaba haciendo su tesina de maestría, que la hizo sobre clítoris. Y después fue a Brasil y hizo su propia revista, que es Mina de HDQ, que es vigente, es actual. Me pasaba que la mayoría de los talleres a los que iba eran todos varones y los docentes también. Entonces, capaz las temáticas, las primeras historietas eran muy construidas desde una identidad que no era mía, o sea, como que pensaba las historietas como si fuera un varón, básicamente, hasta que en un momento me di cuenta que no soy un varón. Y ahí empecé a hacer cosas más personales. Y encontré que cuando mostraba mis cosas, en general no las entendían. Había gente que capaz era como más mala onda y había gente que era incluso buena onda, pero que no entendía muy bien lo que estaba haciendo, como por qué dibujas esas corporalidades, por qué tus personajes tienen pelos, como sin una mala onda en general, pero era como que no entendían. Entonces, como que medio estaba un poco resignada, pensé que no iba a hacer historieta nunca, o sea, solamente para mí. Y cuando empecé a subir a las redes sociales, me di cuenta que había una gran cantidad de personas que tenían interés en consumir cosas diferentes a las que se veían. Y ahí me animé a mostrar y a empezar a autoeditar. En el 2017 hice mi primer fanzine. Bueno, yo empecé a publicar, había participado de eso, de algunos proyectos que eran como muy independientes y de una circulación muy pequeña, realmente en Mendoza. Y ahí por el 2010, 2009, yo me pongo en contacto con un grupo de investigadores de Córdoba que trabajaban sobre historieta, porque en ese momento yo me había ganado una beca de CONICET para hacer el doctorado. Entonces mi tema tenía que ver con Oesterheld. Y nada, yo en Mendoza nadie trabajaba esos temas, entonces encontré este grupo y el codirector de este grupo era Fede Reggiani, que es un guionista de historietas bastante conocido de la época de historietas reales.
Y bueno, y ahí como que empezamos a... Como me empecé a dar cuenta de que había un circuito de publicaciones pequeño, y ahí llego a conocer a Diego Cortés, que era de Llanto de Mudo, y el director de ese equipo, que era Roberto von Sprecher, también era un personaje muy interesante que en ese momento estaba haciendo algunos trabajos con Nacha Bollenbeider. Nacha también estaba empezando en ese momento a hacer historieta. Y ellos sacaron en 2011, creo que fue, Ruta 22, con Llanto de Mudo, y me dijo, Roberto, vos haces historietas así, y le digo, pero yo no las muestro, la verdad que ya me había resignado a que eso era algo que no iba a hacer nunca. Y me dice, ¿querés que hagamos? Yo tengo un guión, me pasó el guión de Annie. Y bueno, y fue como, listo, la hago a ver qué onda, sin mucha expectativa de que, qué es eso, como un berretín de decir, bueno, voy a hacer mi historieta. La publicamos con Diego Cortés, que también fue como una pegada, porque una persona muy encantadora y que tampoco tenía esa cuestión de publicar a la gente conocida o más famosa del medio y publicar a nada, a una mina que no la conocía a nadie en ese momento. Entonces, bueno, cuando empezamos a publicar Annie le fue muy bien, tuvo muy buena recepción. También, bueno, el circuito era muchas en ese momento, 2012, 2013, 2014, 2015. Toda esa época de las primeras publicaciones que yo hice fue súper importante el tema de los festivales. Había muchos festivales. Teníamos recursos para poder viajar, porque bueno, obviamente no teníamos la inflación de ahora. Pero también había una plata puesta en fomentar a la historieta en diferentes provincias. Entonces había mucho festival, había mucha publicación independiente. Se trabajaba muy, muy entramadamente, digamos, entre las diferentes editoriales, digamos, y los autores. Y bueno, era eso, empezar a hacer como otra vida, de empezar a viajar y a ir a los festivales y armarte el cronograma de viajes que ibas a tener en el año para llevar tu trabajo, para presentar el trabajo. Es una experiencia súper linda la de la historieta autogestiva, independiente. No tengo mucha experiencia. Edité con Tren en Movimiento, que es Ale, que financió todo. Y es una editorial independiente. Después, autopublicación. Solamente eso. Alguna que otra vez me postulé para alguna editorial, pero no sé, para mí no me conviene bajo ningún término, ¿viste? Como que hay un 10% nada más para los autores y no te pagan mientras estás produciendo la obra. Entonces como que a mí me sirve venderlo yo, no publicar con una editorial, digamos. Bueno, pasan muchas cosas en el ambiente. Yo la verdad que hice muchas amistades, es muy lindo. Por ahí pasa, me parece que muchas veces se genera como una fantasía, a veces cuando uno va entrando, y después como yo estoy como muy metida, entonces después uno empieza a ver un montón de cosas. Y la realidad es que se editan muy pocos libros, que muchas veces, la mayoría de las veces no se pagan adelantos. Las personas que editan por gusto y no ven ningún rédito, los autores, no sé, tanto las editoriales. Y nada, entonces a veces yo creo que, bueno, más allá de pensar, vieron que dicen como, bueno, el tema es, puede haber una mujer, o puede haber una mujer, o puede haber una disidencia, como decir, bueno, llenamos el cupo, que ahora medio que se está disolviendo eso, como que hay cada vez más gente editada, pero más allá de eso, como que siento que hay una pseudo competencia a veces, porque no se edita nada, entonces, porque también hay muchas veces, no sé, yo soy re autogestiva, no a todo el mundo le da para ser autogestiva, hay que tener como mucha garra. Y nada, entonces si uno está esperando que le editen es complicado. Y nada, eso, como yo siento que es como una fantasía de que, bueno, a veces uno lee una nota en el diario y dice el boom de la historieta autobiográfica en Argentina, y por ahí se editan 5 libros
Y hay, en el circuito circulan de esos 5 autores, hay un montón de gente que queda afuera, y entonces se piensa, no, ¿por qué no está mi trabajo? Entonces, porque yo no, lo que hago no está bueno, o lo que sea. Y en realidad porque no hay presupuesto, no hay industria, no hay nada. Y eso, y la alternativa es imprimirse uno mismo. Que no, eso, como que lo que, si no veamos lo que nosotros hacemos en una librería, no quiere decir que no tenga valor. Porque hay muy poco chances de editar, de que te edite alguien acá. Entonces, bueno, igual por un lado está bueno porque uno es libre de hacer lo que quiera. Si tuviéramos que, no sé, estar todos pensando en voy a dibujar para tal cosa de historietas y tenemos que estar en la máquina de hacer chorizos acá, bueno, dibujar todos igual y eso. Hay que verle el lado bueno que nos da como más libertad creativa, que no haya tantas cosas. Mi experiencia. En general mi experiencia fue buena. Yo suelo trabajar, en general suelo editar. El único libro que no autoedité fue La Madriguera, que es el último. El resto fueron todas autoediciones o coediciones. Entonces, cuando alguna editorial se interesa por lo que hago, ya está el libro terminado y en general no suelen influir en mi obra. Así que en ese sentido, como que estoy muy contenta de que nunca me pidieron que cambie cosas. Incluso en La Madriguera, que fue el primer libro que no autoedité, nunca me pidieron como, che, cambia esto. Como que siento que siempre fueron como, en general, las editoriales muy respetuosas de mi laburo. Pero para mí hay una cuestión de que es muy difícil y diría casi imposible vivir de la historieta, ¿no? Que hoy en día como que te editan un libro y no haces mucho la diferencia a nivel económico. Por ejemplo, yo La Madriguera es un libro que lo pude terminar y dedicarme un año a hacer ese libro porque había ganado un premio el premio Estímulo Todos los Tiempos el Tiempo, que lo organizaba Proa, La Nación, y era un monto de dinero que me permitía estar 6 meses trabajando en ese libro. Pero después la verdad es que es muy difícil, o sea, lo único negativo capaz pienso a nivel editorial es que el autor suele tener muy poca plata a nivel ganancias de ese libro, que igual con esto no significa que las editoriales se están llenando de plata haciendo historieta, claramente no, pero siento que quienes hacemos novelas gráficas que nos llevan mucho tiempo, es muy difícil de sostener. O sea, claramente tenés que o ganar un premio o estar laburando otras cosas y tratar de reservarte un tiempito para dibujar el libro. Entonces, como que en general está re bien la situación, pero al no ser una industria es muy difícil, sobre todo para el eslabón de la persona que está ahí. Si vos buscas, por ejemplo, no sé, Clarín, en La Nación, incluso en los diarios más progres, ¿quién hace humor político, no? ¿Quién se ríe de la política? No vas a encontrar una mujer. Y esto, bueno, es muy interesante, ¿no? Ver, o sea, no solamente en términos del número, ¿no? Bueno, hay más mujeres, perfecto, sino qué es lo que pueden decir y en qué espacios las autoras, las dibujantes. Y bueno, a mí puntualmente me interesaba el caso de las editoras. Entonces empecé a buscar, yo ya tenía una base de datos hecha para mi tesis de editoriales, de las cuales separé las que se dedican, las que formaban parte del espacio independiente, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, de estas, ¿cuáles? ¿En dónde hay editoras? ¿Cuántas mujeres hay en la edición independiente? La última vez que esto lo chequeé fue alrededor del 2001, del 2021. Iba a haber pocas en el 2001. Y en el espacio independiente, es decir, que circula en librerías o comiquerías, en ferias. La pequeña edición de historieta argentina que no la vas a encontrar por ahí en, no sé, la revistería, ¿no? Para dividir espacios, ¿no? De qué historieta tenemos en Argentina, qué actores están produciendo historietas en Argentina. Entonces vas a encontrar que hay grandes editoriales que publican historietas, vas a tener a Planeta, Panini, bueno, por ejemplo, toda la saga de Marvel que vos ves en
en los kioscos. Ese es un espacio que tiene su espacio de circulación, tiene sus normas, que es distinto al de la historieta independiente más chica, donde va a estar Loco Rabia, Matar al Mensajero, todas estas pequeñas editoriales que tienen su espacio propio, o sea, no están buscando disputarle a Planeta Comics un espacio de socialización y visibilización en Jenny. O sea, que podés encontrar obras en las grandes librerías, pero en general van a ser los tanques, ¿no? Obras de Trish, o algunas, los grandes estanques que llegan o que pueden interesar a un público más masivo. Las editoriales más independientes, más chiquitas, tienen sus espacios propios, porque los necesitan aparte, porque les sirve, insisto, no pueden. Primero que no tienen distribuidoras diferentes, las grandes librerías y las grandes cadenas de librerías y las grandes editoriales trabajan con distribuidoras literarias de un tipo, y las editoriales pequeñas en general no trabajan, pero porque no les rinden los números, ¿no? Las tiradas de la historieta argentina independiente es muy chiquitita, entonces si vos tenés tiradas de 300 ejemplares, no te rinde mandar, bueno, le mando 10 a la distribuidora para que lo lleve a... Entonces, bueno, tienen sus propios canales, en general están las librerías más chiquititas y están las ferias. En ese espacio fue el que yo delimité de, bueno, quiénes son estas editoriales que producen, cuántos artículos tienen en el catálogo, que era lo que yo ya tenía hecho hasta el momento, y ahí empecé a buscar cuántas editoras hay. Hasta en ese momento, a fines del 2021, porque yo después agregué un par de casos más, pero bueno, de 156 casos, en 120 editoriales o experiencias de autoedición, ¿no? Eran de editores, y solo 35 de editoras. Y yo creo que con Lola, de las páginas que se publicaron y donde se centró, y creo que pasa lo mismo, digamos, lo que se pretende, creo que estaba en una de las preguntas que hiciste, lo que se pretende de una humorista gráfica, mujer, es que hable de, que busque identificación, que los temas tengan que ver con lo cotidiano, con la vida privada, digamos. Porque, bueno, generalmente los medios dedicados a las mujeres se dedican a hablar de esos temas como salud, belleza, amor, política, olvídate. Entonces, a mí siempre eso me pareció como un corset, que si bien al que me tuve que adaptar, por supuesto, porque llevo años trabajando de esto, y entonces claramente en algún momento tuve que transigir con eso. Siempre tuve como un intento de acercarme a otros temas. No es que me parezcan despreciables los temas hogareños, es que me da bronca que se le impongan a las autoras temas específicos. Eso sí me parece bastante injusto. En el año, creo que 67 o 68, no recuerdo ahora con exactitud, creo que antes igual, 58 me parece, bueno, ahora se me confunden las fechas, creo que 58. Cecilia Palacio comienza a colaborar, o es anunciada que va a comenzar a colaborar con Tía Vicenta, que era la revista del Andrú, ¿no? Hay un anuncio, hay una foto como de bienvenida a Cecilia Palacio, y los chistes son chistes políticos, chistes sobre Frondizi, no hay ninguna cuestión de género abordada ahí, hablan del presidente. Ahora, lo llamativo es que con toda esa presentación, ¿no? De que, bueno, damos la bienvenida a esta colaboradora, después no continúa esa colaboración. Esto se vincula con eso que te decía antes de estas trayectorias interrumpidas, ¿no? Así que no sé qué pasó con Cecilia Palacio. Sí sé que después ella siguió haciendo una tira que le dio el padre, que le dejó el padre, que es Ramona.
pero ahí era una tira costumbrista de esos personajes de los años 40 que siempre como que son reiterativos, ¿no? Ramona era una empleada doméstica torpe y la tira siempre redunda en eso. Temas, la fisura, la música, el ambiente musical, los personajes. Y la respuesta, hay muchos tipos, ¿no? Porque hay gente que me compra el libro en un recital, que se ríe porque es ese ambiente y lo vivimos, digamos, cada vez que vamos a ver una banda o lo que sea, y entiende, digamos, absolutamente todo el libro. Y hay gente que, no sé, que alguien en un ambiente de una feria del libro, capaz, nada, le parece como que se está metiendo en un mundo que no conoce y nada, también cagándose de risa, ¿no? Capaz el que compra en un reci se ríe y llora un poco también y el otro le es totalmente ajeno, ¿viste? Esas cosas. Creo que busco que sea un poco disruptivo. En la mayoría de mis libros, por ejemplo, las pieles de los personajes tienen diferentes colores, o sea, pueden ser tipo rosa, marrón, verde, azul, lo cual hace que de alguna manera cuando lo estás leyendo percibas ese universo como medio raro. También un poco capaz volviendo a lo de los primeros talleres que hice, donde me enseñaban a dibujar como varón, básicamente. Y digo esto no desde una cuestión muy particular de esta persona hacía esto, sino que vivimos en una cultura patriarcal donde en general los personajes femeninos son personajes hegemónicos y giran en torno a algún personaje principal que suele ser un varón y bla. Entonces, como que me enseñaron a dibujar esa corporalidad también, esa corporalidad hegemónica. Y yo lo que trato de buscar es salir un poco de eso y dibujar otro tipo de corporalidades. Hace un par de semanas estaba viendo un video de una persona que se había puesto a analizar el de la madriguera y el de alienígena. Y me causaba un poco de gracia porque él decía que yo dibujaba muchas gordas y que como todos mis personajes eran gordos, en realidad yo no tenía diversidad en mi... Como que me estaba pidiendo que dibuje una flaca, ¿entendés? Así que cuando me dicen de pronto esas cosas, pienso que estoy haciendo bien lo que quería hacer un poco. No, para mí no hay humor de mujeres ni nada. Me parece que siempre se marca una diferencia. Nada, por ahí, bueno, a mí ahora ya no me pasa tanto, o por lo menos no se animan a decírmelo, como me decían como, estaba re bueno lo que hacía, pero que era muy lésbico. Y por ahí yo ponía tortas porque es lo que a mí me suele pasar, pero más allá de ciertas cuestiones, bueno, qué sé yo, como que, no sé, si hacemos una historieta de amor, en general podemos hablar pavadas y van a ser las mismas pavadas, no importa el género ni la sexualidad de las personas. O quizás haya cosas más particulares, pero no evita que uno se pueda reír, se pueda vincular con lo que está pasando y eso. Como que marcar esas diferencias es como, para mí un poco absurdo, porque es esto de querer dividir, bueno, esto es una cosa así, esto es así, y por ahí las cosas no son tan diferentes, pero bueno, como en los estereotipos y las cosas que tenemos acá que nos baja de línea. Siempre ha habido historietistas. Lo que pasa es que, bueno, también había como una centralidad masculina hasta, no sé, mediados de los 2000. Creo que cambiaron mucho las cosas con la aparición de Chicks on Comics, sin dudas. También con historietas reales, que más autoras empezaron a mostrarse por fuera de Buenos Aires, porque también ponele Clara Lagos, que es una mina o Delius, que son autoras que vienen de los 90, de fines de los 90 y que ya publicaban fanzines y en publicaciones independientes, pero no llegaban al resto del país sus obras. Entonces el tema de la virtualidad ayudó un montón a que autoras pudieran mostrar sus trabajos.
Ahora definitivamente sí hay un montón de autoras, muchísimas. Y me parece que, claro, lo que yo veo ahora es como que también está más segmentado, ¿no? Que hace, ponele, 10, 15 años. ¿En qué sentido? En que ahora hay intereses más diversos, ponele, tenés, no sé, las de Vamos las Pibas, que vos si vas a Vamos las Pibas hay un perfil específico de tipo de producción que vas a encontrar, ¿no? Y forma una comunidad, que no es por ahí, o por ahí comparten algunos intereses con los que pueden ir al Docta Comics, por ejemplo. Y también es otra comunidad. Entonces, digamos, si bien dialogan, pero también está más segmentado. Por ahí tenés gente que hace solo manga y que publica ese tipo de trabajo, y que hay como un público que solo lee manga hecho por argentines. Eso sí, lo noto, está más segmentado. Un poco eso lo tomamos también del libro de Elisa McCausland y Carla Berrocal, que la idea no era, o sea, nosotras contamos, pues lo podés leer cronológicamente porque va de los años 30 hasta 2019, pero la idea era que también en esta idea de construcción genealógica vos pudieras cruzar y que pudieras ver que, por ejemplo, el tema cuerpo o sexualidad podía estar en los 80 y podía estar ahora, en el 2000 y pico. O la idea de maternidad podía estar en los años 30 o 40 y podía estar en los 80. O sea, que temáticamente podíamos cruzar autoras y ponerlas en diálogo, aunque no se hubiesen conocido y aunque no específicamente se consideraran como inspiración de otras. O sea, cuando vos les preguntas a una autora, a veces no te dice, no, sí, mi inspiración era, no sé, fulanita de tal en los años 80, ¿no? Pero nosotras quisimos poner en diálogo a esas autoras por los temas, por los tonos, por la producción que ellas hacían, o sea, construir ese diálogo entre ellas. Entonces esa fue como la idea de poner a jugar los temas y cruzarlos. Creo que se debe al patriarcado. Por supuesto que lo veo. Bueno, esto que te decía, y también el cupo, hay cupo femenino. Eso es un cupo, pero no del cupo bueno, ese de la mitad tiene que ser mujer. Hay un cupo establecido que es una, solo puede haber una reina, y todo el resto sacándonos los ojos por un salario en un medio. Entonces, yo no sé qué está pasando ahora con el diario. Yo supongo que el hecho de que del diario donde trabajo, que es el Diario de la Nación, que está justamente en un momento de mucha zozobra porque tiene problemas de herederos y cosas. Entonces, o simplemente porque como soy mujer, no miran mis viñetas, pero yo siento que estoy pudiendo hacer un paseo un poco más lejos de eso. Porque la realidad es que yo como autora, primero, yo nunca fui una mujer preocupada realmente por aquellas cosas que se nos son asignadas. Bueno, feminismo gráfico, no, primero, nosotras contamos, primero fue un proyecto de hacer una muestra, en realidad es como una inspiración de la colega española Elisa McCausland y Carla Berrocal, que son dos colegas españolas que hicieron Presentes, autoras de TVO de ayer y hoy, que es una muestra y un catálogo de las autoras de España desde principio del siglo hasta la actualidad. Un catálogo hermoso que también está en línea. Y bueno, cuando lo vimos, la muestra era itinerante, o sea, viajaba, la llevaron a un montón de lados y vino a Argentina. Venía a Córdoba, al Centro Cultural España-Córdoba. Entonces nos contactamos, ella me escribió que venía a la Argentina a traer la muestra, que la traía a Córdoba, y justo por la fecha que ella venía, se estaba haciendo uno de los Vamos las Pibas, el festival. Entonces medio como que yo le hice de... la paseé, la llevé, le presenté a autoras y viajé con ella hasta Córdoba, vimos la muestra, no sé qué, y bueno, ella me decía, tenés que hacer algo acá, tenés que hacer algo acá, y armé un proyecto, pedí un financiamiento externo que no salió, y finalmente se había abierto el Fondo Metropolitano, que era de la ciudad, armamos el proyecto para pedir el financiamiento de la ciudad y salió.
Entonces, con ese financiamiento teníamos el dinero para hacer una muestra y un catálogo que hicimos 300 ejemplares de distribución gratuita, que la idea era reunir autoras desde principio del siglo hasta la actualidad, entonces implicaba una investigación artística. Que fuimos con Dani Ruggeri y Femimutancia, fuimos a archivos, fuimos a la Biblioteca Nacional, fuimos a distintos lados a mirar revistas de todo tipo, no solo revistas de historieta, porque por ejemplo la primera que encontramos, que fue Nini Marshall, publicaba unas viñetitas de humor gráfico en una revista que se llama Sintonía. Y ella escribía la columna, que era una especie de crítica a la farándula del radioteatro de los años 30, y hacía como una viñetita de humor. Y así fuimos buscando autoras hasta la actualidad. A partir del año 2006, 2008 más o menos, empieza a haber como un incremento de autoras. Entonces, bueno, hicimos toda la curaduría, seleccionamos el material, hicimos el catálogo, la muestra, y ahí un poco se formó Feminismo Gráfico, que en realidad inicialmente era solo una página, y la propuesta de la página, que se llamaba Feminismo Gráfico, era cómo reunir investigaciones sobre historieta y feminismo, porque yo había estado escribiendo mi tesis doctoral sobre historieta, sobre Revista Fierro, en los años 2016, 17, la defendía en el 19, y lo que yo había notado es que las tesis sobre historieta, que hay bastantes, cuando reconstruían el estado del arte o los antecedentes, mencionaban a un montón de ensayos, de escrituras sobre historieta desde la semiótica, desde la historia, pero no escribían, no daban cuenta de las investigaciones desde el feminismo, que había, y que yo decía, bueno, en las tesis no aparece, entonces si en las tesis, que son colegas investigadores, no ponen las tesis de feminismo que hay, que son investigaciones que reponen la trayectoria de las autoras o que investigan la obra de las autoras, pero a la hora de hablar de historieta no incluyen estos antecedentes, hay que generar un espacio que muestre que hay producción feminista de historieta. Entonces, ese inicialmente era como la búsqueda de feminismo gráfico, pero después cuando sale el proyecto de Nosotras Contamos, medio se volcó el espacio a la muestra, a la investigación artística de ese catálogo. Y después vino la pandemia, así que la muestra no pudo ser itinerante. No la pudimos reponer porque eso fue a fines de 2019 y ya después vino la pandemia. Entonces lo que pasó es que tuvimos la idea con Jules y Dani Ruggeri de que se convirtiera en un sello, de una editorial, que además del catálogo pudiéramos editar. Editamos una novela gráfica, después, bueno, problemas en el medio, no pudimos continuar. La traje es la de Femimutancia, que es Banzai, que es su tercera novela gráfica. Sí, tercera. Y bueno, hicimos 700 ejemplares y la distribución la hizo Hotel de las Ideas. Y teníamos proyecto de seguir haciendo un trabajo editorial, pero por el momento no nos estamos dedicando a eso. Así que por ahora, Feminismo Gráfico, bueno, es la página y la idea es como ahí reunir algunas cuestiones que tienen que ver con historieta y feminismo. La muestra que hicimos la persona que ideó la muestra es Mariela Acevedo, y junto con Dani Ruggeri colaboramos en toda la parte de organización y buscar la información, la muestra, las visitas guiadas, encontrar un lugar para exponerla, que nos digan que no varias veces. Y nada, es un trabajo de investigación donde la idea es un poco, está como un poco instaurado esa cuestión de la única dibujante de historietas, y la idea de este trabajo era como mostrar un poco que no es que hay una sola o dos, sino que hay un montón, y que muchas a lo largo del tiempo también fueron como invisibilizadas, había muchas que firmaban con seudónimos, y muchas que no
que es muy difícil encontrarles el rastro porque o no aparecían directamente como personas que colaboraron en historietas o bueno, este tema del seudónimo. Así que ese trabajo de investigación era un poco como demostrar que... Nosotros usamos más que la palabra archivo, usamos el concepto de proyecto genealógico, que tiene que ver con entender que hay diálogos intergeneracionales y que es imposible reponer, porque la idea de archivo es como que vas a ir a buscar algo y si no está es porque no se produjo, ¿no? Porque no se puede encontrar. Pero la idea de genealogía tiene que ver con pensar los problemas para que haya esos huecos, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con que muchas autoras a principios del siglo no firmaban, por ejemplo, o firmaban con seudónimos que parecían masculinos, o por ejemplo, que muchas autoras no se consideraban autoras porque hacían el trabajo de sostener el trabajo del compañero, de hacerle los fondos, el letreado, y quedaban a la sombra porque eso no lo firmaban. O que incluso muchos autores pudieron ser autores porque tenían una compañera que hacía todo el trabajo de sostenimiento del espacio doméstico, la crianza de los niños, la comida, todo eso. Entonces, esos grandes maestros tienen una cantidad de trabajo invisible que no está contado en la historia. Entonces, no es solamente archivo, porque archivo sería, bueno, vamos a buscar el material que quedó a la sombra, que se perdió, que quedó arrumbado en un sótano, y en realidad hay un montón de autoras que no llegaron a considerarse autoras o a desarrollarse como autoras por una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la formación social, digamos, con el lugar, el rol social de la mujer en la época. Entonces, nos parece que todo ese silencio, todos esos huecos son interesantes de hacerlos visibles también, de decir acá estos huecos no son problemas de archivo. Es una cuestión genealógica que tiene que ver con el lugar de la mujer en la sociedad. Entonces nos parece que esos diálogos son productivos porque además, por ejemplo, encontrar a Nini Marshall haciendo historietas o viñetas de humor, cuando es una reconocida humorista o actriz, pero no está vista desde el lugar de dibujante, nos pareció como un hallazgo. Pero, por ejemplo, hace poquito hablé con una colega brasilera que está haciendo su tesis acá, y ella está investigando sobre una revista que se llama Nuestra Causa, que era de Alicia Moró de Justo, y había viñetas feministas sobre el sufragismo, sobre el voto de las mujeres, que no están firmadas, o que están firmadas como la revista Nuestra Causa, en 1919, que es anterior a lo que nosotras registramos y nosotras contamos. La pregunta es, bueno, vos podés editarte, ¿no? Yo me puedo editar, pero para editarme, no es que simplemente voy y me edito. Primero que tengo que tener, sigue habiendo una barrera importante que es la barrera material, la barrera económica. Yo para publicar mi libro tengo que poder pagarme una tirada, y publicar un libro es caro. De un género que no es por ahí tan explosivo como otros. Por ahí tardes en venderlo, vas a tener que ir a ferias, vas a tener que esforzarte mucho, te va a costar. Te va a costar, y en general la retribución suele ser que vos ves tu obra circular entre los lectores, porque vos pensás que entre que publicás tu obra y terminás de venderla, por ahí apenas te alcanza para publicar la siguiente tirada. Y ahí te lleva a pensar, ¿no? Pero, por ejemplo, la mayoría de las autoeditoras que yo entrevisté, y esto no lo desmenucé, son como reflexiones por ahí más abiertas, pero la mayoría eran mujeres que no tenían por ahí a cargo una familia, o eran mujeres solteras o no madres. No sé, entonces yo me pregunto, bueno, ¿será que por ahí las mujeres tienen menos tiempo para poder dedicarse a desarrollar un proyecto editorial o un proyecto cultural? Tal vez es así, tal vez no. Yo me inclino a creer que sí, pero o sea, la importancia de que las mujeres puedan insertarse en la historieta
es la importancia de que las mujeres puedan insertarse en cualquier otro campo, ¿no? Es la importancia de preguntarse por qué hay pocas mujeres en las ciencias, por qué hay pocas mujeres en el periodismo político, por qué hay pocas mujeres en el periodismo deportivo, por qué hay pocas mujeres en la historieta. ¿Qué son las barreras? ¿Directas o indirectas? ¿No? Porque el tener que dedicarle tiempo, ¿no? Esto de la carga doméstica de la que tanto se habla, el tener que dedicarle tanto de tu tiempo privado a gestionar toda una vida doméstica, implica que vos después no tengas tiempo para sentarte a dibujar si te gusta o para sentarte a publicar tu obra si te gusta. Y eso me parece importante empezar a pensarlo, ¿no? Como sociedad. En las trabas que las mujeres tienen para insertarse en diferentes esferas de la vida pública del espacio cultural. Ahora estábamos pensando hacer una reedición y también estábamos pensando, por ejemplo, las identidades maricas, que son femenidades, que se identifican en femenino, si deberían entrar en esta genealogía, también era algo que estábamos pensando. Entonces, me parece que eso está vivo, esa idea de pensar cómo construimos esta genealogía y cómo contamos esta historia de las autoras en historieta. Me parece que eso es lo que más me llevo, digamos, del proceso. Bueno, el festival surgió para dar un espacio que no había en la historieta, porque íbamos como a los festivales y nos repetíamos, bueno, nos conocíamos todas porque íbamos siempre las mismas, y de generar un lugar propio, quizás con propias reglas. Y que sea explícito, bueno, vos vas a ir a ver esto, este contenido y buscar el público, que el público no estaba quizás en esos lugares donde, yo suelo ir, se va sumando personas, cada vez hay más apertura de lectura, pero no está el público ahí. Entonces, como que, bueno, iban a abrir el Centro Cultural Felisa, que es donde lo hacemos, y pedí una fecha, armé un evento. El nombre creo que surgió porque Valeria, Val Terror, siempre decía así, dije, bueno, listo, y le agarré el nombre del evento. Y después, bueno, fue como que pasó directamente a ir, no sé, la primera vez, no sé si fueron como 800 personas, y de repente un montón de autoras, y no fue muy pensado, salió así directamente. No sé, porque quizás, no sé, yo pienso que quizás simplemente porque hacía falta algo nuevo, o que no fuera siempre lo mismo. Como yo siento, bueno, ahora seguimos Nuevos Pibas, pero estaría bueno que surja otro festival ya de gente más nueva para hacer como, bueno, que iremos a participar, pero para refrescar un poco, porque si no uno ya se va repitiendo todo. Con Poder Trans me pasó que, bueno, se abrió la convocatoria y yo había estado visitando el trabajo de las chicas del Archivo de la Memoria Trans. Y hicieron una muestra en el Conti que me pareció muy increíble y además participé en una charla en un evento que se llama Art Basel o algo así, donde también estaban y nada, como que escucharlas me hizo darme cuenta de muchas cosas y me pareció muy movilizante, entonces me interesaba hacer algo para la antología y preguntarles tipo, a las chicas del archivo si les interesaba también hacer esa colaboración. Y ahí uno de los relatos que más me había gustado era el que era sobre el carnaval, de cómo el carnaval le posibilitaba a muchas chicas trans como ser libres una vez al año, o sea, poder salir y que no las quieran matar, básicamente. Entonces, nada, me pareció como muy movilizante también porque yo cuando vivía en el campo, el carnaval era todo un tema. Y había mucho prejuicio también con esa última carroza donde iban las trans y los maricas en general. Entonces, nada, como que yo ahí se me empezaron a cerrar como un montón de cosas que era como, bueno, ahora entiendo por qué cuando pasaba esto, como que mi familia no quería, tipo, nos decía, bueno, este es el momento en que nos vayamos. Y me pareció necesario como poder colaborar, hacer algo para que esa historia se conozca. Así que con el texto de Ivana Bordey armamos la historieta esa para Poder Trans. Y 1 millón es una época
O sea, obviamente todas las historias son de cosas que uno experimenta, ¿no? Y era una época de, no sé, trabajar en relación de dependencia y nada, tener plata para tratar de olvidarte de que sos una trabajadora en relación de dependencia y no sé, y esas ganas de pegártela, no sé. Es eso básicamente, gente común que nada, que capaz es explotada y después sale y en su tiempo libre, nada, hace mierda todo. Para mí es eso, pero bueno. Y en el ambiente este de ir a ver bandas, ese nicho, digamos, porque hay un montón, ¿no? De maneras, pero tiene todos esos detalles de, no sé, ir a un recital, que se caen a trompadas, como todas las cosas que pasan en ese ambiente. Bueno, Turba es, sí, la más reciente que publiqué, en 2022. Trata, bueno, en realidad es una investigación bastante larga, empieza en el 2016 con una beca que me salió para ir a Inglaterra. Era un proyecto de la Unión Europea, que bueno, había intercambio de investigadores entre universidades europeas y latinoamericanas. Y bueno, a mí me tocó ir a Inglaterra. Yo justo estaba haciendo una postdoctoral que tenía que ver con la construcción de la memoria sobre la dictadura, o sea, todo lo que era memoria reciente, desde las historietas. Y bueno, obviamente estando allá me pregunté por Malvinas, qué pasaba con la guerra de Malvinas desde las narrativas inglesas. En general, bueno, empecé a buscar investigaciones y estando allá, en el ámbito académico, me dice uno de los coordinadores, bueno, pero vos también sos productora, podrías hacer algún trabajo de producción artística también, el proyecto lo permite. Bueno, yo dije, sí, estaría bueno, la verdad que nunca había cruzado esos dos mundos, la parte académica, o un poco sí, con Tupamaros había empezado como a ir a ese camino, pero Tupamaros resulta una ficción basada en hechos reales. Si bien nosotros tomamos entrevistas de efectivamente de los fugados del penal Punta Carretas del 71, de un par de ellos. Entonces dije, bueno, esa experiencia estaba, ¿no? Dije, bueno, vamos a ver. Y ahí empecé como a hacer bocetos en paralelo, ¿no? Mientras estaba viajando, era la primera vez que yo iba a Europa. Inglaterra me parecía como otro mundo, que lo es. Y todo me resultaba curioso. Entonces andaba con esas libretitas y una cajita de acuarelas chiquita, haciendo bocetos rápidos de la gente, cómo se vestía, de las costumbres. Y naturalmente salió ir trabajando en ese estilo para algo más chiquito, que era, la idea era entrevistar a un argentino y a un inglés. Bueno, en ese momento también trabajaba con un grupo de investigadores, uno de ellos había ido a Malvinas, era inglés, y había venido a Argentina a hacer entrevistas. Al principio pensé en trabajar con él, pero después él como que había como no sé, como una reserva, que no quería socializar sus entrevistas porque tenía temor de que los isleños no quisieran que un argentino trabajara sobre sus historias. Entonces, bueno, esa idea que yo pensé en trabajar en coautoría, dije, bueno, voy a tener que seguir haciendo el proyecto sola, evidentemente, porque, bueno, no podés como trabajar, o sea, un equipo es un equipo. Si no trabajas como equipo, no lo es fácil, es muy simple. Y bueno, y fue desde el 2016 hasta el 2019. Estuve haciendo entrevistas. Bueno, a 3 veteranos ingleses, a un veterano argentino que es el que sale, pero bueno, estuve como en contacto con muchos más, a familiares de argentinos, al equipo de antropología forense. Y bueno, y fueron como articulándose esas historias en un cruce, lo que era lo primero de no ficción que yo hacía realmente, que no fuera como una adaptación a ficción, ¿no? No ficción, documental. Bueno, fue la primera experiencia y espero que no sea la última, ¿no? Dentro de eso. Este es Turba, un poquito. Turba Memorias de Malvinas se llama, y bueno, acá hay algunas partes de algunas entrevistas. Yo empecé en el 2016, 2017 también a militar más el feminismo, ir a marchas y
Y también empezar a hacer como una revisión de como mi historia y mi vida. Y el primer fanzine que hice se llama Les Niñes y es un fanzine que habla sobre la violencia de género, pero desde la perspectiva de las niñas. Mi mamá era una sobreviviente víctima de violencia de género, así que eso estuvo atravesado en toda mi infancia y la de mis hermanas. Entonces sentí que tenía como mucha necesidad de contar eso y hice mi primer fanzine en 2017 para ir a feriar en el encuentro plurinacional que se hizo en Chaco. Y nada, como que la respuesta fue muy zarpada porque había mucha gente que de pronto lo leía y le había pasado lo mismo o a su mamá le había pasado lo mismo. Entonces ahí también lo subí a Facebook y como que veía que eso se iba expandiendo. Y en el medio conseguí un laburo de animación en el que hacía asistencia de tintas, lo cual significaba que estaba muchas horas dibujando. Entonces pensé, bueno, ok, si hice este fanzine y puedo estar dibujando todo este tiempo, podría animarme a hacer una novela gráfica. Y ahí empecé a pensar el libro de Alienígena. Trato de no asumir ningún rol en ningún lado porque me condiciona como autora. Hace tiempo que busco hacer todo lo que creo con un sentido de responsabilidad más vinculado a los tópicos con los que voy a trabajar que a lo que pueda llegar a percibirse desde la afuera. Lo único un poco disruptivo que hago es hacer historieta porno queer y BDSM de manera abierta, pero digamos que no inventé nada. Mucho de lo que hago es desde un lugar de necesidad de leer cosas que no encuentro en otros lados. Pero hoy en día me siento un poco narcisista poniéndome títulos sobre un rol en un mercado ambiente y siento que limito. Me parece que ahora hay una etapa bueno, de las pibas decir por fin lo que de verdad piensan, ¿viste? Y me parece piola eso es lo que yo veo, eso es lo predominante, el feminismo, movimientos sociales, a mí me cae todo eso, me gusta. Es como una etapa donde, no sé, ahora le dan bola a esas cosas y entonces hay más producción, hay más plata también para eso. Sin ir más lejos, a mí me convocaron para una investigación también sobre cómic y raza en América Latina. Como que ves que ahora hay un interés y también una reflexión que se nota en los cómics de las pibas, ¿viste? Bueno, hay una mayor apertura, no sé si una mayor apertura, hay lugares para las mujeres, como te decía, sí, ahí yo misma pisé, que es mayor, no sé. A comienzos de los 80, en estos primeros años de democracia, por ejemplo, publicaba Maitena en la contratapa de Tiempo Argentino, Peticí en la contratapa de La Razón. Bueno, después fueron publicando las otras. Diana Rasnovich, que es humorista feminista, también me olvidé de ella. La cosa es que ella no pasó por las revistas de La Urraca. También publicaba en Tiempo Argentino, ¿no? Entonces, bueno, ahora también hay espacios. La cosa que lo que cambió es el mundo editorial, totalmente. Editorial periodístico, ¿no? Bueno, libros, revistas, diarios, todo ese mundo, zapatas para arriba. Entonces hay poco lugar en realidad para todos, porque ya casi la gente no lee el diario impreso, ¿no? Pero bueno, está el UNIC, volvió Maitena que en un momento había dicho ya está, volvió ahora, ¿no? a la contratapa de Clarín, ¿no? Después de tu exposición, en La Nación, está el UNIC, como decían, Clarín, bueno, Verónica Ramírez, que no, bueno, es una viñeta humorística más juega entre lo infantil y algo más filosófico, ¿no? A veces tira algo de actualidad, ¿no? Y Tiempo Argentino, que estaba ahí soy Mora, y ahora hubo un cambio que vamos a ver que se viene, porque simplemente es el anuncio. A ver, yo creo que, bueno, como todo, está más aceptado, me parece ya, me parece que nadie va a venir ahora a decirte que las mujeres no tienen sentido del humor. Porque lo que decían antes era eso, las mujeres no tienen sentido del humor, ¿cómo va a haber humoristas? No, que en todo caso un chabón se viste de mujer. Era eso, Gasalla vestido de mina.
todo el under, tortonese, batato y todo eso, ¿no? Vestidos de mina, ¿no? ¿Y las mujeres dónde? Está bien, todos ellos son buenos actores, ¿no? ¿No? Pero esa cosa de que las mujeres no teníamos sentido del humor, ¿no? Bueno, creo que Juana Molina también, medio olvidado, pero creo que ella también fue en los comienzos de los 90, algo que junto a Maitena revolucionan el lugar de las mujeres haciendo humor. Juana y sus hermanas me parece que fue un gran hito. Y hoy en día, bueno, las hay en las redes, así haciendo presión. Me parece que, bueno, que está en este mundo de oportunidades que ofrece las redes, que hay que aprender a usarlo, que es diferente al anterior, ¿no? Donde uno se encuentra cara a cara con otro que no sabe quién es, pero con comentarios, ¿no? Eso también cambió la relación con el público, ¿no? Esto de estar, bueno, las militancias, ¿no? Hay humoristas más militando el feminismo. Me parece que el feminismo todavía igual necesita tener más posibilidades, a ver, de abrirse al humor. No sabría cómo igual. Yo comento, pero no soy humorista, así que no es que tengo el chiste bajo la manga. Pero bueno, este feminismo también es distinto al feminismo de los 80, ¿no? Es un feminismo más abierto, se reconoce, muy diverso. Me parece que en los 80 muchas de las mujeres que hacían humor, la mayoría no se declaraba feminista, porque declararse feminista también era, bueno, tener una cantidad de lecturas, posicionamientos con respecto a un montón de cosas, ¿no? Era como, no sé, como estar en un grupo de izquierda, haber leído a Marx, o por lo menos decir, chapear que lo habías hecho. Y ahora es un feminismo más relajado, que podemos ver las diferencias, ¿no? Y que más bien tiene que ver con los posicionamientos frente a algunas cuestiones, ¿no? Bueno, esto de Dora Barranco lo explica muy bien, ¿no? De cómo se relajó ese ingreso, si se quiere. Y ahí me parece que, bueno, estaría bueno que haya más humor, ¿no? Me parece que sería saludable. Bueno, no, definitivamente esto que te decía antes, había una fragmentación de temáticas, es decir, hay como grupos más centralizados, digamos, y eso me parece está bueno porque también se ha ido haciendo más específico, ha entrado otra gente al campo de la historieta que ha diversificado temáticas, ha diversificado estéticas, me parece que eso siempre está bueno, ha cambiado mucho en los últimos 10 años, un montón. No, me parece que ha habido un cambio positivo, sin duda. Hay cosas como que se pueden hablar hoy que hace 10, 15 años ni siquiera se podían plantear. Esto de decir, bueno, la verdad que siempre hubo una diferencia bastante grande en el trato hacia las autoras que a los autores varones. O siempre esta cuestión de que hay ahora, la mayoría de las editoriales publican a autoras, pero también algunas por convicción y otras un poco porque el mercado les obliga y porque el mismo circuito dice, esta editorial no publica autoras, ni disidencias. ¿Qué pasa con esta editorial? Entonces se han tenido que ver y repensarse muchos editores y decir, me estoy quedando fuera, ¿no? O me estoy quedando como fuera de los discursos que circulan hoy. Eso me parece está bueno porque, claro, les ha hecho como reflexionar un poco sobre esa segregación que en algún momento hicieron. Pero bueno, sí, yo creo que es un buen momento, hay que ver, nada, como industria, qué es lo que pasa en estos contextos tan difíciles, donde, bueno, lo cultural está muy mal mirado, está mirado como algo inútil, la verdad que es como increíble tener que ponerse a defender por qué lo cultural es importante en estos momentos. Pero bueno, a veces hay que hacerlo. Y nada, y también, bueno, que se pueden hacer muchas amistades, que está esto que te decía de que lo que no vemos en los espacios mainstream, no vemos en las librerías, porque bueno, acá no hay nada muy mainstream localmente,
si no lo vemos en una comiquería, no quiere decir que no esté bueno, porque eso, el festival que yo organizo siempre está lleno de público que por ahí no va a otros eventos de historieta y vienen como 1000 personas por edición, entonces hay alguien que está interesada en ir y leer todas esas cosas que estamos haciendo que no encajan quizás en otro ámbito. Y después en general también esto, porque es toda la parte detrás que no se ve y por ahí uno piensa, bueno, esta gente que ya está siendo editada, eso, pensar que es muy difícil hacer dinero, que es muy difícil que te editen porque no hay espacio y no hay fondos, lo que sea, o a veces... Yo creo que el rol de la mujer en el humor gráfico, por lo menos el latinoamericano, y bueno, no está muy destacado. En el sentido de, qué sé yo, yo no lo veo como, no veo a las personas consumiendo mucho humor gráfico, excepto sí en los teléfonos. Y hasta ahí, no lo sé. Yo tengo que confesar que no estoy leyendo mucho humor gráfico, no, un poco para no, por una cosa que decía un pintor que a mí me gusta mucho, que dijo, en verdad, no decía, que dijo que bueno, que no hay que mirar a los contemporáneos, justamente para no compararse, para no copiarse, para y después y existir a la vez. Entonces, no estoy consumiendo mucho, eh, pero bueno, siempre tuvimos personas muy graciosas en el gremio. Eh, y, y bueno, y sí sé digamos, que mis compañeros de diario o gente por ahí de mi generación hace cosas muy graciosas. Y por ahí el humor gráfico que me llega eh, de nuevas generaciones, eh, todavía me parece un poco sensiblero, medio ñoño, un poco buscando el efecto, ¿no? Esta cosa de, bueno, si hay temas que son universales, que si yo los evoco, seguramente me va a ir bien. O sea, los veo poco arriesgados, pero me estoy acordando, no sé, el gato Moncholo, ponele, ese me parece espectacular. Em, hay un autor que se llama Chavo Escrotito, que me gusta mucho, es muy grosero. Pero de chicas haciendo humor gráfico así como o nuevos, no vi mucho, pero yo creo también porque están más haciendo historieta, porque el humor gráfico yo siento que un poco está muriendo, así que eh, digamos, esa podría ser la buena explicación porque no hay jóvenes que me hayan llamado la atención haciéndolo. Siempre dependió de mí, digamos, la actividad, no de los demás. No sé, antes estaba más comunicada, pero después Macri, pandemia, qué sé yo, la gente se disolvió, ¿viste? No sé, estaba Viñetas Sueltas, que ahora retomó actividad, pero antes ponerle ellos me consiguieron un laburo donde yo tenía que ir a dar clases, era el mejor laburo de mi vida. Ir a dar clases de historieta a un pueblito 2 veces por cuatrimestre, tenía que viajar y me parecía re lindo, me daban material piola para llevar. Y bueno, y después, nada, toda esa plata invertida en cultura o qué sé yo, parece como que nunca existió. Y bueno, después todo el mundo se dedicó a tratar de sobrevivir. Entonces, no sé, no veo que, o sea, no sé cuál es ahora a quién le tengo que pedir para trabajar, ¿viste? En historieta. Siempre dependió de mí, siempre, durante Macri, antes también. Así que o trabajaba o no sé,
o me ponía a producir mis cosas. Pero eso. Siento que en principio que la historieta acá en el país no es una industria y que cuando el país empieza a estar mal, todo empieza a estar mal y lo que no es una industria empieza a estar peor. Entonces, como que creo que el panorama de la historieta en general, creo que se viene, o sea, hoy en día imprimir es muy difícil, los precios te suben un montón. Yo que siempre en general me autoedito, como que estuve averiguando hace unos meses para autoeditar un libro y es bastante desalentador. Entonces como que creo que el panorama en general está medio para atrás. Por lo tanto, como que si la historieta, que no es una industria, está mal, como las microcomunidades que están dentro de esos espacios van a estar también mal. Sí creo que hay que están más atentos a la hora de incluir personas trans no binarias o de la comunidad. Pero es un poco lo que decía de los editores, como que la mayoría de las personas que, no sé, siguen teniendo editoriales, siguen organizando eventos, la mayoría son varones. Entonces es como que, si bien está bueno que ahora se den cuenta que de pronto hay un montón de personas que no somos varones y que hacemos historieta, creo que igual siguen privilegiando espacios para varones. Pero, o sea, creo que hace varios años que eso fue cambiando y espero que siga cambiando. En este momento estoy en una en la que soy fan de las historias sobre todo, pero me encuentro en que muchas autoras mujeres o autores queer son quienes traen las historias más interesantes a la mesa. Cuantas más voces diversas haya, más formación de lectores y de nuevos autores va a haber. Así que es algo que me gustaría ponderar. Más feminidades y personas LGBTQ haciendo trabajo de guión y que en el mercado de la historieta se pueda empezar a financiar de manera que las condiciones para trabajar como historietistas sean dignas y las minorías que decían aportar y las minorías que desean apostar por esto como trabajo puedan sostenerse económicamente. Bueno, Diana Rasnovich, por ejemplo, la nombramos poco. Me parece que en los 80 tuvo una producción muy importante, en clave feminista, militándola con el movimiento feminista en las publicaciones feministas. Y cuando también se hace la historia del humor gráfico, bueno, es que, claro, esa es la historia del feminismo, no se puede tocar, ¿no? Es como que mundos aparte. Y me parece que estaría bueno integrarla. Ella después en los 2000 y pico pasó por Clarín, no le fue muy bien no me acuerdo ahora el nombre de su viñeta, tenía un nombre la viñeta, me parece. No le fue muy bien, pero bueno, no quita reconocer todo el trabajo anterior. Ella creo que ahora está viviendo en España, ¿no? Y así bueno, seguramente hay otras que capaz todavía nos falta explorar. Hay otra humorista, Marlene Paul, que también trabajó en los 80, después se fue a Europa. Allá le fue bastante bien, bueno, ya está grande, ¿no? Pero, bueno, eso, no sé si hay alguien más. Seguro que hay otros nombres, ¿no? Viste, con las mujeres así uno tiene miedo de cerrar la lista, pues siempre aparece, que está bien. Así Sí, que... es natural a la hora de cuando hay tantos baches, es natural. Claro, y esto que decía antes, que uno las tiene que ir buscando en los lugares no habituales, donde uno iría a buscar Quina, ¿dónde publica? Y una revista importante, ¿no? Entonces uno tiene que ir a buscar en otros espacios, bueno. Hay distintos niveles de análisis de cómo veo el panorama. O sea, en términos simbólicos lo veo bueno porque yo creo que todo esto que se genera en el espacio independiente está permeando en otros espacios de la historieta y creo que eventualmente va a calar mucho más hondo en una base más estructural, ¿no? Sí lo veo por ahí un poco más gris en términos de la situación económica
económica argentina. La verdad es que hoy por hoy publicar se está haciendo muy difícil. En Argentina publicar un libro es muy difícil. El papel es caro, los insumos son caros, los productos, los proyectos editoriales del espacio independiente no son proyectos esencialmente comerciales. La editorial más grande del espacio independiente, que es Loco Rabia, que tiene hace más de una década que está, tiene más de 100 obras publicadas. Los editores, que son autores también, no viven de la editorial, todos tienen sus trabajos de 8 horas regulares. Las editoriales Maten al Mensajero, o sea, en general estas editoriales grandes, grandes relativas, ¿no? O sea, como grandes del espacio mediano pequeño. Son editoriales que por ahí en el mejor de los casos son autosustentables, es decir, que no producen pérdidas, que los autores no tienen que poner, y los editores no tienen que poner de su propio bolsillo para editar, pero que en general no le permiten a una persona vivir. Historieteca, por ejemplo, el editor, Marcelo Pulido, su trabajo es el que hoy en día le reporta el dinero para reproducir su vida material, es su trabajo como librero. Y así pasa con la gran mayoría. Entonces esto es un problema, ¿no? Que el motor esencial del espacio independiente es el amor al arte casi. Y reconocido por los propios autores, ¿no? Entonces, que el panorama económico sea, no sé, entre no tan bueno a malo, inevitablemente va a impactar en la capacidad de producción de tanto las editoras como los editores, los autores y las autoras. Eso a niveles prácticos, pero más allá de eso yo creo que o sea, lograron salir adelante en la pandemia. Yo me acuerdo que con la pandemia había muchos que decían, bueno, acá el sector independiente va a morir, no tienen más ferias, no, esto ya... O sea, ahí vamos a asistir a la segunda muerte de un mercado de historietas después del 2001, y no pasó. Así que yo creo que, nada, que se la van a rebuscar y van a ponerle el pecho a la bala como estamos acostumbrados los argentinos, ¿no? Pero bueno, me parece que, o sea, yo creo que, por ejemplo, la historieta feminista, la historieta LGBTQI+, también se va a desarrollar como un subgénero propio, que tal vez incluso comience a desarrollar sus espacios propios de circulación, que ahora comparten con la historieta en general. Pero nada, es complicado, ¿no? Porque, o sea, yo veo un panorama bueno y optimista a mediano y largo plazo, porque también es cierto que hoy en día a nivel social hay una reacción conservadora muy grande en la política, como estamos viendo con el avance de la derecha, pero también a nivel social. Y esto es normal, ¿no? Si hay un cimbronazo de una propuesta de cambio tan importante en las ideas que tenemos en conjunto sobre cómo queremos vivir en conjunto en sociedad, es normal que haya una reacción conservadora, pero bueno, la historia nos dice que en general esa reacción conservadora eventualmente, esperemos, termina siendo sobrepasada por el cambio. Veremos, pero yo lo veo con optimismo, con optimismo todas las discusiones que se están dando en materia de feminismo, y que implica que las mujeres tengan cada vez más espacios más espacios de inserción, pero aparte más espacios y mejores condiciones de inserción, ¿no? Porque no solamente, bueno, yo soy mujer y puedo, o sea, sí, puedo producir historieta, pero ¿cómo? ¿Tengo tiempo para producir historieta? ¿Tengo tiempo? ¿Tengo plata para publicar mi libro? No sé, yo siento que va a mejorar. Suena un poco demasiado informal, ¿no? Si yo siento, me da la sensación, por ahí es más una expectativa que un análisis. Pero bueno, quiero creer que... Y creo que la historieta, la historieta argentina, ¿no? Por cómo está, por las temáticas que está reproduciendo, por los espacios que está generando, va a ser un espacio importante de discusión, un espacio importante de cambio entre los jóvenes, sobre todo.
bueno, lo veo de manera positiva.